El gozo, la alegría, el fuego del Espíritu Santo, la ternura de Dios, el abrazo del Padre eterno, su amor y su misericordia esté con todos ustedes. Hermosísimo día para todos. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja. Y la Virgencita del Carmen les coloque su santo escapulario y los guarde. Recordarles que el primer domingo de septiembre tendremos nuestro congreso para romper maldiciones y ataduras en familia, cadenas que nos tienen enfermos, amarrados, ligados para que nuestra familia no pueda salir adelante. Sea cordialmente invitado y con una actividad maravillosa, la actividad, por supuesto, de comprar nuestra custodia de adoración. Los invito y los exhorto que se unan con nosotros a esta actividad. Dios los bendiga, pero que nos acompañen en la oración. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, entonces el tetrarca Herodes, se había enterado de la fama de Jesús, dijo a sus coterráneos: ese es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos. Por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Es que Herodes había prendido a Juan y lo había encarcelado y encerrado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y aunque querían matarle, temían a la gente, porque le tenían por profeta. Mas llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de todos y gustó tanto a Herodes que éste le prometió bajo juramento darle lo que le pidiesen. Ella, instigada por su madre, dijo: trae aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los comensales ordenó que se trajese. Así que mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, que se la llevó a su madre. Los discípulos llegaron después, recogieron el cadáver y lo sepultaron. Y fueron a informar a Jesús. Palabra del Señor. A todos nos pasa que nos da mucho dolor cuando nos denuncian el pecado. Muchísimo dolor. Y cuando nos llaman a la conversión, y mucha gente que está en el pecado, en la oscuridad, en el vicio, ¿cómo les cuesta creer? Que su vida en el vicio, en la oscuridad, en el pecado está mal. Y hasta que no llegue el Espíritu Santo a actuar en nosotros, a manifestar su gloria, a tocar, a convertir, a quemar y a purificar nuestra vida, va a ser muy difícil la conversión. Entonces vemos la primera lectura. En aquellos días los sacerdotes y los profetas dijeron a los magistrados y a la gente: este hombre es reo de muerte, porque ha profetizado contra esa ciudad y como lo han podido oír ustedes mismos. Jeremías respondió a los magistrados y a todos los presentes: el Señor me ha enviado a profetizar contra este templo y contra esta ciudad
todo lo que acaban de oír. Es una obediencia, una voz de profeta. Si el Señor lo envió, pues cumplir. Cumplir en esa misión de corregir, exhortar, orar. Yo creo que en la vida podemos disfrutar de muchas cosas, pero especialmente de la obediencia profunda a Dios. Y en esa profesa obediencia profunda a Dios, tal vez nos quedaremos sin amigos, tal vez nos quedaremos sin respaldo, tal vez ante los ojos del mundo nos quedamos como huérfanos, insignificantes, débiles. Porque se quita todo el corte, ¿no? El Señor me envió para que ustedes se arrepientan, para que ustedes vuelvan a Él, escuchen la voz del Señor su Dios. Yo por mi parte estoy en sus manos. Si eso fue lo que me mandó el Señor, yo cumplo con el Señor. Y si esa es la voluntad de Dios, pues decidan ustedes. Hagan de mí lo que mejor les parezca. Yo creo que debe ser muy hermoso en la vida tener esa seguridad de que le obedecemos al Señor. No interesa la persecución, el juzgamiento, el encarcelamiento y la muerte. Ya había entendido Jeremías que su misión era de Dios y que le obedecía a Dios y que estaba en Él y que todo lo que hiciera Dios le parecía bien, porque todo lo hace bien aunque usted y yo no lo entendamos. De pronto en su momento le reclamó, lloró, hizo muchas cosas Jeremías, pero ahora su confianza, su obediencia profunda a Dios. Estoy en sus manos. Si me encarcelan bien, si me matan bien, estoy en sus manos. Pero lo que a mí me mandó el Señor, ya lo estoy cumpliendo. Pero sépanlo bien, si me matan, se harán responsables de sangre inocente que caerá sobre ustedes, sobre esa ciudad y sobre sus habitantes. Porque Dios me ha enviado. Yo no estoy aquí por alguna voluntad humana, sino por un designio divino, para llamarlos a la conversión. Cuando Dios toca los corazones es mucho más interesante, porque ahí discernieron, oraron y Dios les permitió entender que era un mensaje de Él, que el profeta Jeremías era enviado por Él. Y esos corazones fueron tocados por Dios y dijeron: magistrados del pueblo, a los sacerdotes y a los profetas, este hombre es reo de muerte, no es reo de muerte, pues nos ha hablado en el nombre de nuestro Dios. Ahicam se hizo cargo de Jeremías para que no lo entregaran al pueblo y le dieran muerte. Lo más hermoso es cuando Dios toca los corazones y descubrimos que es un llamado de Dios y cómo Dios lo protegió, cómo Dios lo cuidó. Cuando la vida se deja iluminar de la conciencia, cuando la conciencia se deja iluminar de la vida, del Espíritu Santo. Esa sería la gracia y el amor divino del Señor. Amén. Vea en el Evangelio de hoy que cuando los paisanos de Jesús lo despreciaron, no aceptaron su grandeza, no lo siguieron como Dios, la fama de Jesús llega a las altas esferas de la ciudad. Llega a palacio. Y ahí empieza a crecer su fama. El hecho de que usted no lo reciba, ni yo lo reciba, en ningún momento va a menguar la grandeza de Jesús. Por aquel día entonces el tetrarca Herodes que se había enterado de la fama de Jesús.
no lo conocía, ¿no? Solo se había enterado de lo que hacía Jesús, de la grandeza de Jesús, de los milagros de Jesús. Y dijo a sus coterráneos: este es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos. Por eso actúa con las fuerzas milagrosas. Recuerda que Juan no hizo ningún milagro, dice la palabra, pero todo lo que dijo de Jesús se cumplió. Amén. Es que Herodes había prendido a Juan. Lo había encarcelado y encadenado y encerrado en la cárcel. Por causa de Herodías, mujer de su hermano Filipo. Amén. Lo habían encarcelado porque él le hablaba. Recuerda la historia del profeta Jeremías. Habla el nombre de Dios. Y es que así como la fama de Jesús llegó a las altas esferas, el poder del pecado, la denuncia del pecado, el llamado de Dios nos cae a todas las esferas, desde el más alto hasta el más pequeño. Y estaba afectando, el pecado estaba en palacio, en la familia que por el momento manejaba la ciudad, a la familia del Imperio Romano. Porque Juan le decía: no es lícito tenerla. Es que Herodes había prendido a Juan y lo había encarcelado y encerrado, encadenado y encerrado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Porque ella vivía. Con su cuñado. Y aún viviendo, y la palabra a través de Juan le decía que no era lícito tenerla. No era lícito tenerla. Porque su hermano aún estaba vivo y estaba en pecado de adulterio. Y aunque quería matarle, temía a la gente. Ojo, aquí no hay temor de Dios. ¿Por qué es tocado y guardado Jeremías ahí en el pueblo? Porque hubo temor de Dios. Aquí no hay temor de Dios. No había temor de Dios. Le tenían por profeta y le temían al pueblo, pero no le temían a Dios. Mas llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de todos y le gustó tanto a Herodes que éste le prometió bajo juramento darle lo que le pidiese. Ojo con ese tema, ¿no? Esta mujer, me imagino que amaba con el hombre que estaba ahora, o había una pasión carnal desenfrenada, y a mayor pasión, mayor odio. Y esta mujer no tenía a Dios, no llevaba sino odio, odiaba a Juan, porque Juan siempre se lo decía: no está bien que viva con esa persona porque su esposo aún vive. Su esposo aún vive y no era lícito. Entonces me imagino que ese odio, esa venganza que llevaba esta mujer, hoy encontró la oportunidad de desahogar todo el odio. Segundo, mire cómo algunos padres en la vida llevan sus hijos al pecado. Algunos padres de familia llevan sus hijos al pecado. Eso no puede ser. Puede ser. Ella, instigada por su madre, dijo: trae aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Recuerda que Herodes estaba pasado en copas. Estaba endiosado y no reflexionó. Le dolió. Sintió tristeza. El rey se entristeció. Hay gente que comete sus pecados y le da tristeza. El aborto le da tristeza. Sus pecados nos producen tristeza, pero no nos producen conversión.
no nos producen temor de Dios. Y es ahí donde empieza el cambio de vida, cuando hay temor de Dios. Cuando el pecado nos quebranta, nos humilla y nos hace buscar a Dios de manera diferente. Ese sería el camino, ¿no? Y este hombre le sentenció porque pareció una pésima petición. Pero vea que no hay discernimiento. Por el ego se une la venganza, el odio, el ego, el endiosamiento. Por agradar a quien estaba con él tomando, por dárselas que era el rey, no reflexionó. Había podido reflexionar. Yo no, pídame otra cosa menos eso. Pero mire cómo el pecado une, cómo el pecado edifica la desgracia, edifica todo. Y callado, asolapado Herodes, manda decapitarlo y no solamente con eso, digo, no decapítelo allá, no, yo quiero verlo. Quiero ver su cabeza decapitada. Quiero ver que se cumple. ¿Cuánta gente quisiera vernos así? ¿Cuánta gente quisiera vernos destruidos, acabados, arrastrados? Y tal vez he ido con gente que nos odia, pero la gracia de Dios nos ha salvado y no ha permitido. O simplemente no han encontrado el momento oportuno para descabezarnos. Ese es el momento. Aquí se unieron los odios, el ego, el pecado, el pecado que entra por los ojos, el pecado de la carne, el pecado de complacer a una hermosa pelada que bailó muy bien. Y ese puente que hizo con el odio, ¿no? Ese puente que hizo con la autoridad, con el alcohol, con el endiosamiento, con la palabra falsa, para acabar con un profeta. Y así se unirán muchas cosas en su vida, se unirán muchas personas para acabarlo, destruirlo, enfermarlo. Se unirán muchas personas. Así que asolapado lo mandó a azotar, lo mandó a la cárcel. Y su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha y se la llevó a su madre. Donde no hay Espíritu Santo, donde no hay gracia, donde no hay arrepentimiento, no hay un cambio de vida. Muchas cosas se podrían evitar cuando Dios camine con nosotros. Así como aquella palabra, cuando la palabra entre y alguien que reflexiona. Aquí nadie reflexionó sobre la muerte, sobre la venganza, sobre el odio. Pero nadie se levantó y dijo, no hagan eso. Nadie se levantó prudente, sabio, para detener un pecado. Que Dios nos dé la gracia de detener todos los pecados para hacerle daño a los demás. Y que nunca nos una el odio, la venganza, para destruir a los otros. Los discípulos de Juan lo recogieron y lo sepultaron y fueron a buscar a Jesús, donde se encuentra el consuelo, donde está el pastor que abraza, el pastor que levanta, el pastor que bendice. Cuando pase algún problema grave, no busque el odio ni la venganza. Busca a Jesús para que lo sane, para que lo abrace, para que lo llene de su amor y de su misericordia y lo llame a formar parte de su ejército de bendición y de vida. El Señor esté con ustedes y los acompañe siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermosísimo día para todos. Dios los bendiga.